Típico, 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 típico. Pero vamos a analizar bien el enunciado. ¿De acuerdo, Ángels? Porque en el enunciado está el meollo de la cuestión. En el apartado A. Nos dicen que tenemos dos partículas idénticas con carga y masa. Por lo tanto, tenemos Q1 igual a Q2 y M1 igual a M2. Que inicialmente están separadas por una distancia d. Por lo tanto, vamos a hacernos un pequeño esquema. Y aquí tendríamos la partícula Q1 o la partícula 1 y aquí tendríamos la partícula 2. Que inicialmente nos dicen que están separadas por una distancia d. Esta sería la partícula 1 y esta la partícula 2. A continuación, se mantiene fija una de las partículas. Entonces, la frase se mantiene fija una de las partículas. ¿Qué nos está diciendo, Ángels? Venga, nos despertamos un poquito. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué dijimos la semana pasada de que una partícula se mantuviese fija? Tenía que ver con que si esa partícula se mantenía fija, esa partícula es la que crea el campo. ¿Vale? O sea, ¿cuál vamos a fijar? Si fijamos la partícula 1, esta creará el campo eléctrico y el campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Porque la otra, al quedarse, al no fijarla, se va a poder mover y obviamente la partícula 1 va a generar una fuerza, porque al ser la generadora de los campos, va a ser la que va a generar las fuerzas que van a hacer que la otra se desplace. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado? Entonces, la situación sería que inicialmente están así y ahora estas dos partículas, en el momento que nosotros fijamos la partícula 1, va a ocurrir lo siguiente. La partícula 1 se mantiene fija y la partícula 2 se desplaza. ¿Por qué se aleja?
Pues se aleja por lo siguiente. ¿Por qué se aleja? Muy sencillo. Porque la partícula 1 al estar fija y tener una carga genera un campo eléctrico que, al ser las cargas iguales, va a determinar una fuerza eléctrica repulsiva, que esto sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, y el campo gravitatorio que genera, que sería atractivo. Esta generaría una fuerza gravitatoria de mucha menor intensidad que la fuerza eléctrica, porque sabemos que la fuerza gravitatoria necesita de masas muy grandes para que pueda verse los efectos, pero en ese punto tendríamos esas dos fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Lo pillamos? Ojo, en el punto inicial, en el momento inicial, también tenemos, aquí tendríamos una fuerza eléctrica y una fuerza gravitatoria. En el momento inicial. Pero la fuerza eléctrica siempre va a ser mayor que la fuerza gravitatoria. ¿Por qué? Pues porque las cargas entre sí generan mayor fuerza que las masas. Esa sería la explicación de por qué si fijo una, la otra se desplaza. ¿De acuerdo? Si fijo una, la otra se desplaza. Y nos dicen, determina el módulo de la velocidad que adquiere la partícula en el punto final. Y determina cómo cambiará el módulo de la velocidad obtenida en el apartado anterior si se duplica el valor de las cargas. Bueno, pues para empezar, me están pidiendo velocidad, ¿cierto? Bueno, pues si me están pidiendo velocidad, mi pregunta es, vale, me piden velocidad, ¿cómo planteo el problema? Es decir, ¿cómo planteamos la resolución? Y en todos estos problemas nosotros tenemos dos formas de plantear la resolución. Una, si lo hacemos mediante la aplicación de dinámica, que sería dinámica más cinemática. ¿Y por qué digo dinámica más cinemática? Porque nosotros tendríamos que el sumatorio de todas las fuerzas que están presentes sería igual a la masa por la aceleración del objeto, y a partir de la aceleración, aplicando las ecuaciones de cinemática, podríamos calcular la velocidad, sabiendo que la partícula 2 inicialmente está parada, parte de 0, etc. Y su velocidad inicial es 0. Pero nos falta el factor temporal, no tenemos el tiempo en el enunciado. Por lo tanto, al no tener el tiempo, tenemos un problema. ¿Qué problema? Pues que no podemos plantear el ejercicio por dinámica. Y tenemos que plantear el ejercicio aplicando energías.
Es decir, energía mecánica, o energía cinética, o energía potencial. ¿Vale? Y aquí es donde viene la fiesta. ¿Por qué? Vamos a ver. Estarás de acuerdo conmigo en una cosa. En que si nosotros planteamos esta situación, este punto lo puedo llamar punto A y este punto lo puedo llamar punto B. ¿Sí? Entonces, la carga 1, o sea, la partícula 1, por un lado, está generando un campo gravitatorio. Y si está generando un campo gravitatorio, pues tendremos una energía potencial gravitatoria. O lo que es lo mismo, tendremos una variación de energía potencial gravitatoria. Pero la partícula 1 también está generando un campo eléctrico. Que también genera una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Y por tanto genera un trabajo de traslación de la carga 2. ¿Vale? Entonces, este es uno de los ejercicios que, como te decía antes, me interesaba hacer porque si nosotros no consideramos los dos campos, lo tenemos mal. Si solamente consideramos el gravitatorio, está mal hecho. Y si solamente consideramos el eléctrico, está mal hecho. ¿Vale? Bien. Y aquí el planteamiento sería el siguiente. Sabemos que la variación de energía mecánica que sufra la carga 2 esa variación de energía mecánica va a ser una transformación de su energía potencial. Y toda la energía potencial se va a transformar en energía cinética. Porque la energía cinética inicial es cero. Entonces, sabemos que la variación de energía mecánica que sufre la partícula 2 se puede denotar como un aumento de su energía cinética al pasar del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque la energía cinética en el punto A la energía cinética es cero, ya que la partícula 2 está en reposo. Bueno, pues vamos a calcular la variación de energía potencial gravitatoria que tiene la masa 2 y vamos a calcular la variación de energía potencial eléctrica que tiene la carga 2. Y esa sería la variación total de energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, calculamos la variación de energía potencial gravitatoria del punto A al punto B. Y recordamos que la energía potencial gravitatoria era igual a menos G por la masa que genera el campo, por la masa a la que se aplica, por la diferencia de distancias. 1 partido de en B, que esto sería positivo,
menos 1 partido de n. ¿Vale? Con lo cual aquí lo que nos quedaría sería, como las masas son iguales, pues sería g por la masa al cuadrado por, como la distancia en B es el doble que la distancia en A, pues aquí lo que nos va a quedar va a ser menos 1 partido por 2D. Bueno, menos 1 partido por 2D no, menos 1 medio, porque aquí nos va a quedar, haciendo la operación completa, D partido por 2D menos D menos 2D partido por 2D. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 1 medio de G por la masa al cuadrado. ¿Vale? Por otro lado, calculamos la variación de energía potencial eléctrica. Pero claro, para calcular la variación de energía potencial eléctrica nosotros no tenemos una fórmula específica para esa energía potencial eléctrica. Lo que sí tenemos es que la energía potencial eléctrica la hemos relacionado siempre con el trabajo realizado por el campo para trasladar una carga del punto A al punto B, que sería igual a menos la carga 2 por la variación de energía potencial desde el punto A al punto B, que sería igual a menos la carga 2 por K por la carga 1 partido por la distancia 2 menos K por la carga 1 partido por la distancia en el punto A. Que sacando factor común K y la carga 1, como la carga 1 es igual a la carga 2, pues de momento tendríamos menos K por la carga al cuadrado, menos K por la carga al cuadrado, por 1 partido por la distancia B menos 1 partido por la distancia A, que ya sabemos que eso es un menos 1 medio. Por lo tanto, aquí nos quedaría 1 medio de K por la carga 2. Por la carga al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos las variaciones de energía potencial que genera el campo gravitatorio y que genera el campo eléctrico. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo hemos entendido, Ángels? Vale, pues de momento ya sabemos que esa variación de energía que está sufriendo el objeto, la partícula, en masa y en carga, toda esa variación de energía se transforma en energía cinética. Con lo cual, como toda la energía, toda la variación de energía se va a denotar por una variación de energía cinética, esto implicaría que 1 medio de K por la carga al cuadrado menos 1 medio de G por la masa al cuadrado es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? El 1 medio lo podemos tirar a la basura, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Bueno, pues teniendo en cuenta esa igualdad, lo que nos quedaría es
que K por la carga al cuadrado menos G por la masa al cuadrado es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, de donde la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de K por la carga al cuadrado menos G por la masa al cuadrado partido por la masa. ¿Vale? Y ahora me voy a los datos del problema. En el problema, pues realmente no me dan lo que vale G, la constante gravitatoria universal, ¿verdad? Pero si no recuerdo mal, G era 6,23 por 10 a la menos 23 o algo así. Era o por 10 a la menos 11. Es decir, era un valor que necesitábamos una masa muy grande. Bien, llegados a este punto podemos decir que si la masa m no es muy grande, que es el caso, podemos despreciar G por m cuadrado. Con lo cual, concluimos que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de K por la carga al cuadrado partido por la masa. Y me podrías decir, oye Fer, vale, desprecias G por m cuadrado, pero no desprecias la masa. Ahí. Me sigue quedando una masa en el denominador. La razón es que G por m cuadrado es un valor muy pequeño. Muchísimo más pequeño que aunque la masa sea pequeña. Entonces la masa no la puedo despreciar. Pero G por la masa sí. ¿Vale? Con lo cual, tendríamos esa expresión para la velocidad. Este sería el apartado 1 del apartado A. Y luego nos dice, determine cómo cambiará el módulo de la velocidad obtenida en el apartado anterior si se duplica el valor de las cargas. Bueno, pues, si ahora duplicamos el valor de las cargas, Q' igual a 2Q, como la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la constante gravitatoria universal por la carga al cuadrado partido por la masa, pues la nueva velocidad será igual a la raíz cuadrada de K por la carga prima al cuadrado partido por la masa. La carga prima al cuadrado es 2 veces la carga, por lo tanto esto será igual a la raíz cuadrada de K por 4Q cuadrado partido por la masa, que será igual a 2 veces la raíz cuadrada de K por la carga al cuadrado partido por la masa, o sea, a 2 veces V. Es decir, que si se duplica el valor de la carga, se duplica el valor de la velocidad. ¿Vale?
¿Hemos entendido esta primera parte del ejercicio, Ángels? Vale. Ahora te voy a poner una notita. Y la notita es: si te ponen un ejercicio como este, de inicio, tú haces el esquema. Dices que la partícula 1 que queda fija genera un campo gravitatorio y un campo eléctrico. Pero que cuando se combinan el campo gravitatorio y el campo eléctrico, el campo gravitatorio para cargas o para partículas cargadas con una determinada masa, se desprecia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, te puedes ahorrar todo el desarrollo de la energía potencial gravitatoria y simplemente decir que la variación de energía cinética va a ser igual al trabajo realizado para trasladar la carga de un punto a otro. ¿Vale? Y quedarnos con un medio de K por Q cuadrado es igual a un medio de M por V cuadrado. Pero poniendo esa nota. ¿De acuerdo? Yo personalmente no lo haría. Yo personalmente cogería y diría, bueno, pues voy a hacerlo completo, ¿vale? Voy a hacerlo completo para simplemente que me quede bien ordenado de esa forma, ¿vale? Y por lo menos llegar y decir, oye, ojo, si la masa no es muy grande, podemos despreciar g por m cuadrado y entonces la velocidad me queda en función de la carga y en función de k, ¿vale? Pero repito, si no quieres complicarte la vida, cuando estoy poniendo lo de la partícula 1 que genera un campo gravitatorio y un campo eléctrico, decimos que el campo gravitatorio con respecto al eléctrico es despreciable. Y ya está. Y nos lo van a poner bien. ¿Vale? Bien, vamos con el apartado B. En el apartado B nos dicen que tenemos dos partículas idénticas con carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombios que están fijas en el punto menos 3, 0 y 3, 0 del plano XY. Si manteniendo fijas las dos partículas se suelta una tercera partícula negativa, carga negativa Q, de menos 2 por 10 a la menos 8 y una masa de 8 por 10 a la menos 6 kilogramos en el punto 4, 0, calcule el módulo de la velocidad con la que llega al punto 0, 0. Aquí directamente podemos aplicar, Ángels, todo lo que ya hemos visto. Y lo primero que podemos aplicar es que la variación de energía cinética entre dos puntos va a ser igual ¿a qué? A la variación de trabajo de esa carga. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¿Eso? Segundo, como nos están dando valores numéricos, hacemos el esquema. ¿Por qué digo que hacemos el esquema? Porque ahora veremos qué pasa en el punto 0, 0. Porque la partícula parte del punto 4, 0, pero veremos qué pasa en el punto 0, 0. ¿Vale? Entonces, esquema gráfico. Situación de las cargas. Bueno, pues tenemos. La situación de las cargas es que tenemos las dos cargas Q en el punto 3, 0 menos 3 y 3, 0. Y 0, 3, perdón. Por lo tanto, nuestras cargas están. Una está aquí. Y otra está aquí.
ambas cargas son iguales. ...5 por 10 a la menos 6 coulombios. Y ahora queremos trasladar una segunda carga del punto 4, 0 de ese punto A este punto B. Este sería nuestro punto A y este sería nuestro punto B. ¿Vale? Por lo tanto, para trasladar cuando la carga Q se traslada de A a B, el campo realiza un trabajo y el trabajo que realiza el campo para trasladar la carga del punto A al punto B sería igual a menos el valor de la carga por la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el potencial en el punto A. ¿Quién genera el potencial en A? Pues las dos cargas Q minúsculas. Y el potencial en el punto A sería igual a K por la carga partido por la distancia hasta A más K por la carga partido por la distancia hasta el punto A. O sea, 2 veces el valor de K por la carga partido por la distancia hasta el punto A. La distancia hasta el punto A desde la carga hasta el punto A, ¿podemos hallarla, Ángels? Perfectísimamente que la podemos hallar. ¿Por qué? Pues porque en realidad son dos triángulos rectángulos, si nos damos cuenta. Y las distancias, como las cargas están situadas en vértices distintos, las distancias van a ser distintas. Esta sería la distancia al punto A, sabiendo que esto vale 3 y esto vale 4. Y esto vale 3 también. Y esta sería también la distancia A. Entonces, nos dibujamos aquí un triángulo más pequeñito, decimos que esto vale 3, que esto vale 4 y que esto es la distancia A. Y de aquí, aplicando Pitágoras, la distancia A sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Por lo tanto, fíjate que ya sabiendo que la distancia A es igual a 5, pues esto sería 2/5 de K por la carga. Ese sería el potencial en A. ¿Vale? Ahora, calculamos el potencial en B. Y el potencial en B, al igual que el potencial en A, es la suma de los potenciales. Con lo cual sería K por la carga partido por la distancia AB más K por la carga partido por la distancia B. O sea, 2 veces K por la carga
partido por la distancia B. La distancia B sabemos que vale 3 unidades de cada una de las cargas. Como las cargas son iguales, son positivas, se suman los potenciales. De manera que aquí nos va a quedar 2/3 de K por la carga. Bueno, pues si ahora calculamos la diferencia de potencial entre A y B, la diferencia de potencial entre A y B será el potencial en B, que es 2/3 de K por la carga, menos 2/5 de K por la carga, que sería igual a K por la carga por 2/3 menos 2/5. Y esto sería igual a K por la carga por 10 menos 6 quinceavos K por la carga. Esto nos quedaría 4 quinceavos de K por la carga. Y ahora voy a tirar de calculadora para hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a 4 por 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 entre 15. Calculadora. 9 por 4 y por 5 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 dividido entre 15 y me sale 1,2 por 10 a la 4 voltios. ¿Vale? Pues blanco y en botella. ¿Cuánto valdría la velocidad? La variación de trabajo. Entonces, ahora, con ese cálculo ya hecho, 1,2 por 10 a la 4 voltios, calculamos la velocidad aplicando el principio de conservación de energía mecánica. Y por tanto tendríamos menos, como la carga que tenemos es negativa, la carga Q es de 2 por 10 a la 18, aquí nos quedaría menos la carga por la diferencia de potencial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Que despejando tendríamos que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga por la diferencia de potencial entre la masa. Si te das cuenta he quitado el signo negativo porque como la carga es negativa, ¿de acuerdo? Entonces esto sería la raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 8 por 1,2 por 10 a la... ¿Dónde está? Uy. Un segundito. Que esto
es de aquí. Por 1,2 por 10 a la 4 entre la masa de la partícula, que la masa de la partícula nos decían que tenía un valor que era 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. Y ahora tiro de calculadora, ¿vale? Por 2, por 2, por 10 elevado a la menos 8, dividido entre 8 y dividido entre 10 elevado a la menos 6, raíz cuadrada de esto, y me sale 7,74 metros segundo. ¿Vale? Acuérdate que cuando te pidan velocidad en campo eléctrico siempre va a ser una diferencia de potencial. Acuérdate que si te piden que calcules el potencial en un punto y las cargas son iguales y las distancias son iguales, es el doble del potencial que generaría una sola carga. Acuérdate que para que el potencial sea nulo en un punto, los potenciales de las cargas tienen que ser de distinto signo. Porque cuando estamos calculando el potencial, se pone el valor de la carga con su signo. Y cuando estamos calculando el campo se ponía en valor absoluto porque ya estábamos trasladando en el vector el signo de la carga, hacia dónde iba a ir, dirección y sentido. Pero en el campo, o sea, en el potencial siempre lo tenemos que hacer de esa forma. ¿Lo pillamos? Vale.